quería no pasar al próximo tema, que es el último de este pequeño estudio de 4 sesiones del poder del Espíritu Santo, que se trata sobre la unción del Espíritu Santo, la cual es necesaria sobre todo creyente. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabe eso, pero es absolutamente necesario para Dios, para que podamos ser parte integrante de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Así que lo que vamos a hacer hoy es un breve repaso de la última sesión que tuvimos el sábado pasado acerca del fuego de Dios y una pequeña ilustración que hace tiempo la tengo preparada, pero el Señor no me dejó mostrársela del año pasado, del mes de octubre tal vez, o septiembre. Debe ser por una buena razón, y hoy el Señor me dio luz verde para que se las muestre. Hay cosas que una figura gráfica habla mucho más que las palabras, o sea, es cierto, o sea, con una figura ilustrativa podemos entender cosas que a lo mejor con muchas palabras no van a entender. Entonces, por eso es que quiero mostrarles esta proyección, pero no ahora, sino que primero vamos a hacer un pequeño repaso acerca del fuego de Dios. Pero mientras cantábamos y alabábamos al Señor, me vinieron una serie de cosas a la mente, la cual quería compartirles brevemente. Ustedes saben que lo primero que hizo Adán y Eva después de haber sido creado por el Señor, ¿sabe qué fue? ¿Qué hicieron? No fueron a pecar. Después, inmediatamente del 6º día, fue la creación de Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios en el 7º día? ¿Cómo? Reposó de sus obras. No descansó, Dios no se cansa, reposó de sus obras. Pero ¿saben por qué reposó, Señor? Se tomó un día de vacaciones para pasarlo con Adán y Eva, ¿no? Ustedes no se dieron cuenta. Pero es tal cual, hermanos. Y lo que indica esto, que lo más importante para Dios es nuestra comunión con Él. Y esto es muy importante que lo entendamos todos. Porque Dios no nos va a medir por cuánto conocemos de la Biblia, por cuántas horas por semana oramos, o cuántos versículos de la Biblia memorizamos o leemos. Dios nos va a considerar en la medida de nuestra devoción a Él, de nuestro amor incondicional a Él. Y ese amor debe ser cultivado, no sucede espontáneamente en la vida de nadie. Por eso es que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y hay muchas promesas en la Biblia de Dios para aquellos que le buscan a Él. Y son promesas hermosas que la mayoría de los cristianos se la pierden porque, seamos honestos, no buscamos a Dios más que para lo que nos conviene. Entonces, ¿saben qué? Dios lo sabe antes que ustedes. Entonces, Dios se duele de ver a personas que supuestamente son hijos de Él, y en vez de ir a buscarlo como un Padre amoroso en el cual confían plenamente, están retaseando o cuidando y midiendo el tiempo que le dedican a Él, cuánto lo buscan, cuánto lo desean. Y una de las canciones que cantamos, no sé si saben, es el salmo preferido mío, es el Salmo 73. La canción está tomada en base a ese salmo. Si ustedes tienen su Biblia, hablará en el capítulo 73 del libro de Salmos. El verso 25
dice esto, y esto demuestra un acto de verdadera adoración en el espíritu y en verdad a Dios. Si usted quiere, ¿se acuerdan de eso que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Es un gran misterio. Bueno, este verso lo amplía o lo explica. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Usted le dice esto al Señor? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, Señor? Solamente le puede decir eso a usted, a Dios, si Dios es su Padre amoroso. Si no, va a decir que tengo tantas cosas en esta tierra, no tengo tiempo para ti. Pero después dice, y fuera de ti, mire lo que dice acá. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. No se distraigan. Sorry que lo corrija, pero es importante que lo escuchen. Si no escuchan el resto, no lo escuchen. Pero mire lo que dice en la segunda parte del verso 25. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es el sentir de su corazón real. Porque este es un verdadero acto de adoración a Dios. Dios es el número uno en mi vida. No hay nada en esta tierra, absolutamente nada, que tome la posición de Dios en mi corazón y en mi vida. Y eso tiene que decir, cada cristiano lo tendría que decir a voz viva y de corazón abierto. Y mejor que lo digamos honestamente, porque el Señor sabe si no somos honestos. Estamos estudiando el libro de Zacarías y hay una visión, en la visión número 6, donde Zacarías ve un pergamino que baja del cielo con escrito de los dos lados, y de uno de los dos lados son las mentiras que dicen los cristianos o el pueblo de Dios a Dios. Y viene Dios, manda a hacer juicio sobre esos mentirosos, y después están los ladrones del otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Yo no lo puedo adular al Señor con mis palabras y con mis hechos cuando nadie me ve, ignorarlo, porque Dios sabe. Hermanos, Dios sabe todo. Lo que más busca Dios es que usted lo busque, no porque le conviene buscarlo, sino porque lo ama, simplemente. Porque es su Padre amoroso, su Padre celestial, aquel que desea usted de todo corazón ir a buscarlo cada día, para pasar tiempo con Él. Y esto es lo que busca Dios en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, dice, esto lo voy a leer textualmente, habla de su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 15 al 18. Dice así Pablo, es una oración que hace Pablo por los creyentes en Éfeso, y yo hago la misma oración por cada uno de ustedes, hermanos. Necesitamos revelación espiritual de lo alto para entender lo que Dios nos está dando. ¿Quién es Dios? ¿Qué busca Dios de mí? Yo veo que la mayoría de los cristianos, yo fui uno por muchos años, practicaba mi cristianismo como una religión más. Iba a las reuniones, llevaba mi Biblia, leía mi Biblia, rendía todos los tics que buscaba el decálogo para ser un buen cristiano, pero muchas veces mi corazón estaba lejos de Dios. ¿Saben por qué? Porque había muchas cosas en la tierra que yo deseaba más que Dios. Es la verdad, se lo digo honestamente. Y yo estoy seguro que acá hay personas que tienen el mismo problema. Por eso le estoy hablando de esta forma, porque usted tiene que erradicar todo eso y buscar realmente, ser honestos, y si no lo puede hacer, dígaselo al Señor: Señor, yo quiero decir esto en mi corazón y que sea sincero. Fuera de ti no deseo absolutamente nada en la tierra. Y gracias por todo lo que me das. Y Pablo ora, y dice así el verso 15 del capítulo 1 del libro de Efesios: por esta causa, dice, lo tienen, capítulo 1 de Efesios, verso 15. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea, eran
cristianos que creían en el Señor Jesús, tenían fe en Él, igual que ustedes. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿se da cuenta? Lo define como Padre de gloria, no como un Dios severo y estricto y ogro que busca, ¿no es cierto?, a ver si estamos cumpliendo con las reglas. No, un Padre amoroso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que nosotros somos parte de la herencia de Dios. No es la herencia nuestra, es la herencia que tiene Él en nosotros, hermanos. Quiere decir que para Dios somos un tesoro, cada uno de nosotros. Por eso, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído esto y lo han leído y muchas veces y lo pasan. Pero esto es dinamita pura, hermanos. Por eso ustedes y yo oro en esta noche de la misma forma para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre de gloria, les dé a cada uno de ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que entiendan cuánto los ama Dios, cuán preciosos somos cada uno de nosotros, sus santos, a los ojos del Señor. Por eso esas promesas hermosas que leyó el hermano Oscar en Isaías, de todo lo que hace Dios por nosotros, y que vimos muchas de ellas, ¿no es cierto?, el sábado pasado, de ese fuego, cómo nos purifica, por supuesto, es para eso vino el fuego de Dios a mi vida, que es el Espíritu Santo, pero también nos protege, es un muro alrededor mío y nos muestra la presencia misma de Dios dentro nuestro, en el medio nuestro. Y también nos guía hacia ese destino eterno, hacia esa patria celestial, en medio de este desierto de la vida, donde todo es tan incierto, donde todo es tan, como dice el tango, una mentira grande. Todo el mundo es una gran mentira, no sé si se dieron cuenta. Yo creo que todos ustedes han vivido suficiente para darse cuenta que todo el mundo es una gran mentira, pero la única verdad es Cristo. Y ustedes tienen el privilegio, igual que yo, de haber conocido esta gran, tremenda verdad. Hermanos, zambúllanse en ella, porque es la única esperanza, es la única consolación, es la única fuente de vida verdadera. Todo lo demás va a ser quemado por fuego, no va a quedar absolutamente de lo que venden en el shopping, ni de lo que venden como productos vacacionales, no va a quedar absolutamente nada. Lo único que va a quedar es la presencia de Dios y aquellos que legítimamente y genuinamente han dicho estas palabras de que dice el Salmo 73, no, fuera de ti no deseo nada en la tierra, son aquellos que van a pasar su eternidad con Dios. Nada más. No los que van a la iglesia, no los que saben la Biblia, no los que oran 10 veces por día, no los que ayunan, ni asisten a la vigilia. No se engañen, hermanos. Cultive un verdadero amor y devoción por su Señor. Es su Padre amoroso para toda la vida, es nuestra vida, es nuestro ser, que nos llama a amarle, a honrarle y a buscarle cada día en nuestras vidas. Y el Señor, como vimos el sábado pasado, nos tiene que redimir, nos tiene que purificar de toda esa germen que entró como parte de la contaminación del pecado en Adán y Eva, y de ahí descendió a toda la raza humana de la cual estamos nosotros. Por eso es que la primera promesa del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros fundados, es de que el Señor Jesús vino no solamente para llevarnos al cielo y morir por nosotros y llevarnos al cielo. Eso es
una consecuencia de todas, muchas más cosas. Pero la primera promesa de la Biblia en Mateo capítulo 1, verso 21 dice: llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, de su forma egoísta de vivir. De esto nos va a salvar Dios. El Señor vino a salvarme a mí de mi forma egoísta de buscar cosas constantemente materiales. Y el Señor es mi Salvador si me llega a salvar de esta naturaleza egoísta. Si no, no es mi Salvador. Puede ser mi perdonador, pero no mi Salvador. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La mayoría de los cristianos piensan que Jesús es un perdonador, que Él derramó su sangre, nos perdonó, lo cual es cierto. Pero la salvación de Jesús va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Él nos va a salvar y la promesa está en pie todavía de nuestros pecados, hermanos, de esa naturaleza mala y perversa que todos tenemos. Pero necesita que yo me entregue totalmente a Él. Es la única forma que me va a salvar. Yo no puedo encontrar salvación en una forma religiosa, viviendo, como digo, una vida de hacer actos buenos, ¿no es cierto?, de asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar tantas veces por tantas horas por semana. Dios mira eso y dice, bueno, pero la única forma es realmente buscándolo a Él para que Él me esté permanentemente salvando a mí de mi naturaleza egoísta. Y eso es lo que Él quiere hacer. Por eso es que Él vino a habitar con su Espíritu para comenzar una obra en nosotros, la cual, como dice el libro de Filipenses capítulo 1, dice, continuará hasta el día de Jesucristo. No la va a dejar. Quiere decir que es una obra en todos nosotros no terminada todavía. Yo veo a todos los cristianos muy cómodos. Bueno, yo estoy salvo, voy al cielo y listo. Y es un gran error. Dios tiene que seguir esa obra que comenzó constantemente en nuestras vidas. Y lo que pasa, dígame si no estoy en lo cierto, nosotros nos zambullimos en el mundo, vivimos para el trabajo y para las cosas materiales y nos acordamos de Dios, sí nos acordamos una vez por semana, cuando tenemos que venir acá. ¿A usted le parece que Dios va a estar contento con ese tipo de hijos suyos? O hermanos, o coherederos con Cristo. Eso demuestra una falta total de devoción a Dios. Entonces eso tiene que ser cambiado, y lo único que lo puede cambiar es a través de una entrega absoluta nuestra, permitir que el fuego del Espíritu queme en mí toda esa maldad, todo ese egoísmo natural en mí, para que la gloria de Dios se manifieste realmente en mi vida. Tan solo la forma es lo que buscamos la mayoría de las personas. ¿Se acuerdan que hablamos eso? De que el tabernáculo tenía una forma externa, pero la importancia del tabernáculo, ¿dónde estaba? En la presencia misma de Dios. Hoy mismo nosotros podemos seguir el modelo que está en el libro de Éxodo, construir un tabernáculo, y no va a pasar absolutamente nada. Pero lo que caracterizaba ese tabernáculo y glorificaba ese tabernáculo era la presencia viva de Dios en fuego. Y lo que caracteriza a una persona no es el ir a la iglesia ni leer la Biblia, es la presencia de Dios en su vida en forma de fuego, quemando toda la mugre que hay en cada uno de nosotros. Y el fuego encendido sobre el altar, decía el libro de Levítico, es una ley, ¿no es cierto?, del viejo pacto. En Levíticos capítulo 6, verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y esto es una ley del antiguo pacto y es un simbolismo de lo que debe pasar en mi vida cada día. Debo quemar la grosura, quiere decir, todo lo que no sirve en mí, Dios lo tiene que quemar y empezar un día libre de toda esa grasa y grosura que
no sirve para nada en cada uno de nosotros, y caracterizada por el egoísmo humano, para que Dios realmente se glorifique en cada uno de nosotros. Y esta era una figura de lo que Dios quería ver en cada miembro de su iglesia, cada uno de nosotros. No importa tanto la doctrina, nosotros miramos la doctrina. Cuando hablamos de una iglesia, bueno, ¿qué doctrina tienen? Por ejemplo, ¿creen en el bautismo por inmersión o practican el bautismo por aspersión? Y por supuesto la doctrina es importante, yo no digo que no. Pero la presencia de Dios es más importante. Yo prefiero tener comunión con una persona que tiene ciertas doctrinas erróneas, por ejemplo, que no cree en el bautismo por inmersión, pero que está lleno del fuego de Dios. Toda la vida yo prefiero tener comunión con esa persona y no con un cristiano que cree en el bautismo por inmersión y muchas cosas, pero que no tiene ni un poquito de fuego. No sé usted, yo prefiero eso. Porque el ser humano siempre busca la forma, la doctrina, la letra. Pero la letra, acuérdense que dice en Corintios, mata, el Espíritu es el que da vida. Es importante que todo cristiano esté lleno del fuego del Espíritu Santo. Y el fuego de Dios, como vimos, purifica al creyente, lo purifica de toda esa maldad interna. Y toda la casa de Dios debía ser santificada en el antiguo pacto. En el libro de Ezequiel, capítulo 43, esta era una ley también de la casa de Dios. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el derredor será santísimo. Y aquí que esta es la ley de la casa de Dios. Así Dios quiere que sean también cada uno de nuestros seres santo, consagrado. Santo quiere decir no que es perfecto y pura, no, es que es consagrado a Dios. Estamos apartados para Dios. No estamos para complacernos más a nadie, ni a nosotros mismos, ni a ninguna persona, sino solo a Dios. Y después Moisés bendice al pueblo cuando ya se está por morir Moisés, ¿no es cierto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, si lo busca por favor, verso 16. Y esta es una bendición que Moisés da a la tribu, que era la tribu de José, naturalmente, que se había dividido en dos tribus, ¿se acuerdan? Y Moisés hace esta bendición sacerdotal, por así decirlo, a la tribu que había sido de José, en Deuteronomio capítulo 33. Del verso 16. Acá bendice, en este capítulo bendice a las 12 tribus de Israel, pero en el verso 16 es una bendición específica para la de José. Dice así: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. ¿Quién es el que habitó sobre la zarza? El Señor, con el fuego. ¿Se acuerdan de esa zarza? Quemándola. Y Moisés se da cuenta que Moisés nunca se olvidó de esa zarza. Y acá se estaba muriendo Moisés. Y la zarza le había aparecido Dios en la zarza más de 40 años atrás. Y Moisés todavía se acordaba que ahí había visto por primera vez en su vida la presencia de Dios habitando en una planta común y silvestre. Y se acuerda de esto, y era lo mejor que él tenía para darle de bendición a estas tribus. Y dice esta cosa hermosa, ¿no es cierto?, que vemos acá. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y hermanos, nosotros tampoco, quiere decir que Moisés valoraba tremendamente este encuentro que tuvo con el Señor en la zarza. Y nosotros también tenemos que valorar esta presencia de Dios en fuego en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Moisés vio esa zarza que ardía, se detuvo y escuchó recién. Si ustedes leen el pasaje, Moisés vio la zarza ardiendo y se detuvo. Le llamó la atención. Y recién Dios habló, dice.
O sea que el fuego era para llamar la atención. Dios usó ese fuego para llamarlo a Moisés. Y después le habló a Moisés. Y lo mismo, yo creo que si el fuego de Dios está en mí, hermanos, cada una de las personas con la cual yo trato a diario tiene que ver ese fuego. Y la gente va a detenerse porque va a ver algo distinto en usted. Es el fuego de Dios, el fuego del Espíritu. Y recién ahí, cuando la persona se detiene, usted puede hablar, o Dios puede hablarle a través suyo a esa persona. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y lo hacemos en la carne, lo hacemos con palabras, con falta de sabiduría. Pero permítale al fuego de Dios que está en usted al ser liberado, para que las personas vean que usted no es una persona como la demás, que se va de boca atrás de las cosas materiales, que no ama el dinero como ama el resto del mundo, que no ama la codicia y la avaricia como el resto del mundo, que es íntegro, cuando dice una cosa la cumple y no miente, y siempre dice la verdad, que no habla truhanerías con su lengua, no dice malas palabras ni insultos, es un hombre puro porque la gloria de Dios está en usted. Entonces la gente se va a parar y lo va a escuchar, porque es la autoridad de Dios en usted. Póngale la firma, se lo digo de todo corazón. Y cuidado, hermanos, con los falsos fuegos. ¿Se acuerdan después que cayó ese fuego sobre la ofrenda en Levítico capítulo 9? Inmediatamente cuando Moisés y Aarón estaban ofreciendo ese primer sacrificio, cayó del cielo el fuego y quemó la ofrenda. Y en el otro capítulo, inmediatamente, en el capítulo 10, los hijos de Aarón quisieron ofrecer fuego falso. ¿Qué es un fuego falso? Un fuego falsificado. Y está lleno el mundo cristiano de fuegos falsos, lamentablemente. Tienen que prestar atención. Busquen el fuego de Dios, no los fuegos falsos. Los fuegos falsos que se los guarden las personas. A mí no me atraen. El fuego de Dios quiero, lo legítimo, que es del Padre Celestial que lo manda. Porque estos dos hombres, por buscar fuego falso, sabemos que fueron ellos consumidos por fuego. Y así es Dios. Dios hoy en día no consume por fuego, pero consume los ministerios por fuego. Una persona que puede estar realmente llena de la gracia de Dios, Dios lo bendijo, le da su gracia, lo unge con su poder, y después, como dije la otra vez, se le hincha la cabeza por orgullo, y lamentablemente el Señor no los va a quemar, pero le quema el ministerio, se terminó la unción. Y fíjense en que el rey David, lo único que le preocupaba después que fue, digamos, encontrado culpable de todas las atrocidades que había hecho con Urías y con Betsabé, infringió todos los mandamientos del Señor. ¿Qué le dijo al Señor? Señor, no le dijo, no quites mi reino de mí, no me quites la corona de mi cabeza, no quites tu Espíritu Santo de mí. Era lo único que le importaba a David. No le importaba su reino, no le importaba seguir siendo el rey, lo único que le importaba era que Dios no se apartara de él. Y eso es lo mismo que nos tiene que importar a nosotros, hermano. No si el dólar subió o bajó, o si los intereses del banco están más bajos, más altos, o si, no sé, o si me voy de vacaciones a las Bahamas, o a Colombia, o a Argentina. No, lo que me tiene que importar es que el Señor me siga ungiendo con su Espíritu Santo, que el fuego siga manteniéndose en mi corazón. Bueno, ahora vamos a ver esta presentación, a ver si podemos entender un poco más de estas verdades por la gracia del Señor. Vamos a empezar del principio. Ok. El ser humano. Ustedes saben que el tabernáculo, voy a hablar del tabernáculo específicamente y de nuestro ser como prácticamente una copia del tabernáculo. En el libro de Éxodo capítulo 25, verso 9 dice: Dios manda a Moisés que debía erguir ese
tabernáculo conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios. Dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás o lo haréis. Pero esa no es la primera. A ver, perdón. No, esta es la última, hermano. Entonces, este es el tabernáculo, o un gráfico de lo que había en el tabernáculo. Si alguien quiere esto, yo se lo puedo dar, ¿eh? No tiene copyright, todas cosas hechas por mí, así que no se preocupen. Bueno, ¿en qué consistía el tabernáculo? Bueno, básicamente en 3 secciones o 3 áreas. Un área del patio externo, de la cual estaba la entrada, por ahí abajo, puerta de entrada al tabernáculo. Y en ese patio externo estaba el altar de bronce, el lavacro, para que los sacerdotes se lavaran antes de entrar al lugar santo. Y el altar de bronce era donde se quemaban estas ofrendas. Ese era el altar que debía estar constantemente encendido en fuego. Y en la mañana la primera tarea que tenían los sacerdotes es hacer que el fuego en ese altar se reviviera y quemar en ella todas las ofrendas que traían los hijos de Israel, la grosura, las cosas que no servían, sobre todo para ser quemada. Lo que significa es que Dios quiere quemar en nosotros, como dije hace un rato, todo lo que no sirve, que prácticamente es todo. Lo único que sirve en nosotros es la presencia de Dios. Una vez vi un gráfico, un chiste, por así decirlo, ¿saben lo que es una tira cómica? De un hombre, un cristiano, que decía: Señor, quema todo lo que hay en mí que no sirve. Y vemos que la persona, ¡pum!, que desapareció. Porque Dios tiene que quemar todo. Ok. Y después el lavacro era que es un símbolo de nuestro bautismo, ¿no es cierto? Lo que el Señor hace, el sacrificio de Cristo. Todo esto tiene una simbología con el nuevo pacto. El sacrificio de Cristo a nuestro favor, su entrega total, nuestro bautismo al Señor y nuestros pecados lavados y perdonados en la sangre de Jesús. Y después entramos al segundo lugar, que es el lugar santo, donde estaban esos 3 elementos: el candelabro de los 7 ramas, ¿se acuerdan? Que se llama Minara, que lo vimos en Zacarías capítulo 3, que representa la iglesia del Señor, como también aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que estaba constantemente lleno del aceite que venían directamente de 2 árboles de olivo, y todo lo que eso significa es precioso. Pero bueno, no quiero entrar en detalle. Después estaba el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y después en el lugar santo, o santísimo, perdón, estaba el arca del pacto con el propiciatorio, donde se volcaba una vez por año la sangre de ese animal inocente que representaba la sangre de Jesús. Y estaba la presencia de Dios, el fuego de Dios. ¿Usted sabía eso? Estaba la presencia misma de Dios en una figura de fuego dentro del tabernáculo. O sea que si usted abría ese pesada velo, ese velo del templo, es como una división roja, lo que simboliza es una cortina tremendamente pesada de varios materiales muy gruesos, y lo que simbolizaba esto era que nadie podía entrar a la presencia de Dios. Al hombre le estaba vedado totalmente entrar a la presencia misma de Dios. Y eso es lo que significaba ese velo. Y como sabemos, ese velo, cuando Cristo fue crucificado, se rasgó de arriba a abajo. Dios lo rasgó, lo abrió, como diciendo: bueno, ahora no está más este problema. Y la razón por la cual el hombre no podía entrar a ese lugar santísimo era porque nunca la sangre de los machos y los animales que se sacrificaban nunca podían hacer perfectos aquellos por los cuales se ofrecían los sacrificios. Esto lo explica en el libro de Hebreos, bien claro. Pero cuando vino Cristo no, por eso es que es tremendamente importante saber que Cristo y su sangre no me perdona, no cubre mi pecado, me limpia de mis pecados. Yo estoy delante de Dios
cubierto con la justicia de Cristo y Dios me ve como si yo fuera un Cristo. Es increíble, hermanos, pero es así, es verdad. Entonces por eso puedo entrar al lugar santísimo, porque Dios me ve vestido con la vestidura de la justicia del Señor Jesucristo. Ok, este es entonces el tabernáculo original que Dios le mandó a Moisés que lo hiciera conforme al diseño que él le había dado, ¿no es cierto? Más o menos lo podemos simplificar de esta manera. El patio exterior, cita en Éxodo 26:30 que le acabamos de leer, y dice así, Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, no podía Moisés hacer algo distinto, lo tenía que hacer tal como Dios le había mandado. Y ahí vemos nuevamente el velo, el lugar santo, que era donde los sacerdotes oficiaban sus servicios al Señor, pero en el lugar santísimo nadie, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez por año podía entrar por unos segundos y solamente para ofrecer sangre, para que Dios perdonara momentáneamente los pecados de su pueblo. Ahora, el ser humano es un tripartito, de la misma forma que es el tabernáculo, y tabernáculo significa lugar de morada, ¿entienden? Eso es lo que significa la palabra tabernáculo. Cuando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos en capítulo 1, verso 14, dice de Jesús, y vimos, y habitó el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan de ese texto? Lo que habla de habitó entre nosotros es, hizo tabernáculo entre nosotros. O sea que el tabernáculo es un lugar de morada, literalmente eso quiere decir. Y nosotros, los seres humanos, y es un ser humano creyente, un cristiano, porque está el Espíritu Santo, dentro de nuestro espíritu está el Espíritu Santo. No está en mi cuerpo. No quiero apretar un botón que me arrepienta para toda mi vida acá. Este es mi cuerpo, esta es mi alma y este es mi espíritu. Este soy yo. El Señor, con su espíritu, no vino a vivir en mi cuerpo ni en mi alma. En mi cuerpo sí, en un sentido, pues está dentro mío, pero está en mi espíritu y está en tu espíritu. Y esto, que antes era el velo, está también en nosotros y es lo que se representa acá como voluntad o carne. Es lo que llama la Biblia la carne, que debe morir. ¿Estamos más o menos? ¿Me siguen? Ok. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, está el texto donde dice, yo no lo busquen, yo se lo leo, dice, y Él mismo, o sea Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Se dan cuenta que Dios quiere santificarnos por completo. ¿En cómo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende usted ahora qué quiere decir este pasaje? Primero quiere decir algo muy importante, que el ser humano, cualquier ser humano, no solo yo, sino ustedes, tenemos tres partes. Un espíritu, que es lo más importante y a lo que menos atención le prestamos. Un alma, que está compuesto de mi mente o mis pensamientos y mis emociones y de mi voluntad. Tres cosas. Y mi cuerpo, que está compuesto de mi cuerpo, de todo mi ser físico. Ahora, Dios quiere preservar todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, según dice este texto, como dice, guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que es algo sin contaminar, porque por eso Dios nos santifica, para que no nos contaminemos con la basura del mundo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos en el Ezequiel capítulo 43 que toda la casa de Dios, que representaba, es una simbología de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, tenía que estar santificada. El tabernáculo tenía que estar santificado, o el templo de Dios.
el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Es exactamente, es una réplica de lo que somos nosotros. Ahora, ya leí, bueno, le dije eso, y leo Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo que Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14, ahí está ahí abajo. Ok, ahora nos concentramos, dejamos el tabernáculo y nos concentramos en nosotros, el ser viviente, nuestro ser, el ser humano. Ahora, fíjense, en 2 Corintios capítulo 5, verso del 1 al 5, ahí está todo el texto, se los leo, dice esto, para que ustedes se den cuenta que nuestro cuerpo es un tabernáculo. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿lo ven a mi tabernáculo? Está un poco gordito mi tabernáculo. Se deshiciere, quiere decir que si me muero, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, nuevamente, fíjese, 2 veces menciona la palabra tabernáculo, en el verso 1 y en el verso 4. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, en otra palabra, no quisiéramos morir, sino ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Yo siento exactamente lo mismo, ustedes también. A mí me gustaría que no pasar por la muerte. Me gustaría que el Señor me absorbiera con su vida. Y bueno, solamente aquellos que van a ver la venida del Señor Jesucristo van a tener esta dicha. No pasar la muerte, la primera muerte, sino todos vamos a pasar la primera muerte. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y las arras es como una garantía de lo que vamos a recibir. Eso es un arra. O sea, es como decir, bueno, yo te voy a pagar $1.000.000 y como arras o como garantía del $1.000.000 que te voy a pagar en un año, te doy en muestra de apreciación $100.000 ahora, ¿no es cierto?, para que vean que estoy serio. Entonces eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio su Espíritu como un arras, como una garantía de lo que nos va a dar cuando nos redima de este cuerpo al cual nosotros le damos tanta importancia, que no la tiene. Ok, ahora, sigamos un poco más adelante, un poco rápido porque si no no quiero tomarme mucho tiempo. Discúlpenme. Nuevamente ser humano, Espíritu Santo de Dios, nuestra alma, nuestro cuerpo. Ahora, vamos a empezar a ver una serie de cosas. Todos mis sentidos físicos, los suyos y los míos, alimentan este tabernáculo, este cuerpo viviente. Por ejemplo, el oído, hay una cita bíblica que si el hermano hace clic ahí en Romanos, ¿qué pasó? Se quemó. Bueno, no importa, se lo leo yo. Así que Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que entra en mi ser de la palabra de Dios, entra por mi oído, pero el propósito de Dios, pásalo por favor, es que penetre profundo en mi ser, llegue a mi corazón, lo que llama, como dice el Salmo 119, ¿no es cierto?, repetidamente y muchos textos, la palabra de Dios habla a nuestros corazones, no a nuestra mente. Ok,
Hebreos capítulo 4, hay más sentido físico que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no es cierto? Pero vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, donde habla de lo que es la palabra de Dios. Lo aclara, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí va la espada. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu. ¿Se da cuenta? El alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios en mí, cuando yo se lo permito. La palabra de Dios tiene que dividir el alma y el espíritu. Y llegar al espíritu. Es lo que llamamos comúnmente el corazón, nuestro corazón. Ahora, ¿cómo va a pasar esto si está este velo puesto acá? La espada de Dios, por supuesto, penetra en la medida que yo... ¿Sabe cuándo va a penetrar la palabra de Dios? Cuando mi conciencia me dicta, creo que la próxima... Ahí está la conciencia humana. Y hay dos versos, Romanos 2.15 y Romanos 9.1, que si vamos al próximo slide, están ahí. Romanos 2.15. Dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, cuando dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando la palabra de Dios me habla, mi conciencia me acusa. Por ejemplo, las cosas que yo le estaba diciendo antes. Si no somos honestos con Dios y decimos que le amamos a Dios cuando en realidad no lo amamos, o no deseamos a nada más que a Él en este mundo y no mentimos, mi conciencia me tiene que acusar de eso y me tiene que decir, Daniel, estás mintiendo. Vos no estás viviendo de esa forma para Dios. ¿Entiendes lo que es? ¿Cómo obra la conciencia? Y en el Romanos capítulo 9, verso 1, dice, verdad digo, dice Pablo y el Espíritu, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que mi conciencia y el Espíritu trabajan juntas, hermanos. Y lo mismo que la tuya. Por eso es que es tremendamente importante que escuchemos la voz de nuestra conciencia. Porque la conciencia es como un juez que está dentro nuestro y Dios lo puso ahí para que defienda nuestros argumentos o nos acuse. Así hace un juez, ¿no es cierto? Nos declara inocente o culpable. Lo mismo hace la conciencia en cada uno de nosotros. Si somos honestos, la conciencia se puede, no quiero entrar en esos detalles, pero se puede cauterizar, se puede endurecer. Cuando ya la conciencia es como un referí, como una alarma de humo que le saco las baterías, ya no se me puede estar quemando la casa que la alarma no me va a despertar, por supuesto, porque le saqué la batería. Lo mismo pasa con nuestras conciencias. Pero si mi conciencia es sensible, cuando viene el Espíritu Santo a la vida de cualquier creyente, viene para sensibilizar nuestra conciencia, para hacernos sensibles a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan una de las promesas que Dios va a del viejo pacto? Que Dios va a cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Quiere decir que eso habla de la conciencia, del corazón nuestro que antes era duro y no nos importaban ciertas cosas, no le dábamos importancia, pero ahora con el Espíritu Santo nos enternece, la conciencia se hace más blanda y Dios me habla a través de su palabra. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me acusa o me reprende, o como dice acá, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Como dice este texto. Y el otro de Romanos 9.1 dice, verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que es mi conciencia que me dice, no, Daniel,
vos estás bien, sos honesto delante de Dios. Lo que estás diciendo con tu boca lo estás demostrando en tu intimidad. Esto está diciendo mi conciencia ahora mismo. Yo no voy a decir nada acá que no en mi intimidad no sea verdad, si no sería un falso profeta. Pero muchas veces no es así. Entonces, esto es lo que tiene que pasar para que el fuego del Espíritu de Dios comience a obrar en nuestras vidas. Entonces, después viene la vista, ¿no es cierto? También otros sentidos físicos. La vista, si haces clic en ese pasaje de Lucas capítulo 11, dice que la lámpara del cuerpo es nuestro ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Porque todo lo que yo miro lo asocio a cosas malas o a perversas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas, o sea, cuidado. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, serás todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y esto pasa cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu y me alineo con la voluntad de Dios. O sea, no estoy mintiendo, estoy en paz con Dios. Ando en luz, eso significa andar en luz. Lo que primera Juan habla, si andamos en luz, ¿qué va a pasar? Primero tengo comunión con Dios y tengo comunión con ustedes. Porque no estoy ocultando nada, ando en paz. Y la sangre de Cristo, dice, me limpia de todo pecado. Y después está el olfato también. Ustedes saben que hasta el olfato tiene acción sobre nuestro cuerpo. Por supuesto, 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. ¿Qué dice? Lo tengo yo acá. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ok. Y tacto también. Tacto, 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual dice, salid en medio de ellos. Esto habla de santificación. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Pudiste hacer clic ahí? ¿No anda? No importa, bueno, después léanlo en sus casas, y si alguien quiere esto, yo se los doy. Y por último, el gusto. Dice 1 Pedro 2:23, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. En otras palabras, si realmente sé que Dios es un Dios bueno y lo probé, gusté, bueno, tengo que desear como un niño recién nacido la leche espiritual que me alimenta. Pero se dan cuenta como la palabra de Dios toma forma delante de mí. Entonces, bueno, ahí está, gloria a Dios. Las 5 sentidos físicos, y cómo cada uno de esos sentidos físicos impacta nuestro ser entero, e impacta no solamente, y yo creo, hermanos, y escuchen esto, yo creo que impacta mi espíritu primeramente, pero impacta también mi alma, mi mente, mis emociones, e impacta mi cuerpo. ¿Usted quiere estar sano? El secreto está acá. Entonces, sigamos adelante, falta poco. Esto es lo que llama la Biblia, este velo, que es la voluntad, es lo que la Biblia llama carne. ¿Dónde saco esto? En Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Dice así: así que, hermanos, y esto es una invitación, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acá, por la sangre de Jesucristo, porque, ¿se acuerdan? Jesús abrió este lugar.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahí está el secreto. Lo están leyendo en su Biblia, porque si no van a creer que yo estoy haciendo una historia acá. La carne del Señor Jesús era su voluntad, que estuvo siempre rendida a la voluntad del Padre, ¿se acuerdan? Yo no vine, Juan 6:38, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso lo cumplió Jesús desde que nació hasta que murió, hasta el último aliento de vida. Y cuando exhaló el último aliento, el Señor hizo ¡ram!, rasgó el velo, que representaba su carne, su voluntad. Así, ahí está el verso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es por su carne. Y si sigue y léanlo después lo que resta en el libro de Hebreos, va a ver que es precioso. Porque y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que lo único que puede impedir que yo entre es mi falta de entrega a Dios, o mi falta de voluntad, o mi falta de entendimiento de estas cosas. Pero, insisto, no es entendimiento intelectual. Por eso hay una cosa muy importante acá, ¿no es cierto? Que es lo último, es esto. Lo que leí al principio, Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé a todos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque si Dios nos da este conocimiento, ¿sabe lo que va a pasar? El velo se va a abrir. Eso es lo que significa la palabra revelar, es correr un velo, literalmente. Quiere decir que ese velo, Dios lo tiene que abrir. Y la única forma que Dios lo abra es a través de mi entrega genuina a Él. No hay otra forma. No hay otro lugar de acceso o de entrada a este lugar santísimo. La única entrada era por acá, pasar por mi mente, mis emociones, mi voluntad rendida al Señor, y el Señor, como esa espada que usa la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y el impacto que esa palabra de Dios hace en mi vida. Hermanos, yo estoy leyendo estos versículos que le estoy mostrando acá, y a mí me está impactando, no sé usted. Entonces, ese impacto no tiene que ser no tiene que quedarse en mi mente ni en mi emoción. A veces nos emocionamos con la cosa de Dios, pero nos vamos de acá y nos olvidamos. Tiene que haber una rendición genuina al Señor. Hermano, usted puede entenderlo, ver esto y decir, ahora lo entiendo. Pero si no tiene revelación de Dios, no lo va a entender. Es revelación espiritual. No se quede con la figurita, no se quede con los versículos. Pídale al Señor esto que estaba orando Padre, que me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que este velo realmente se corra y la palabra de Dios penetre en mi corazón, yo pueda tener una conciencia limpia constantemente delante de Dios, que no haya nada consciente en mí que yo me pueda sentir acusado por Dios. Porque el diablo va a usar eso, hermano. Si no somos honestos, Dios lo sabe y el diablo también lo sabe. No porque vea el corazón, el diablo no puede ver el corazón, pero ve lo que hacemos en realidad en nuestra vida privada. Si yo digo cosas de Dios o a Dios que no las puedo avalar cuando estoy a solas, mejor que no las diga. Así que vamos a dejar acá, pero este es
Para mí fue una tremenda bendición entender estas cosas y poder graficarlas de esta manera. Y espero que sea una bendición para ustedes. Si alguien quiere copia de esto, yo se lo puedo dar. Pero básicamente, los textos claves son esto: Hebreos 10, 19 al 20, Hebreos 4, verso 12, ¿no es cierto? Lo que es la palabra de Dios es una espada de dos filos que, como dice acá, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero yo tengo que permitir que la palabra de Dios realmente parta y llegue a mi espíritu y produzca fruto al 100%. Es esto, la palabra de Dios, lo que parte. En la medida que yo la obedezco. Eso es hacer la voluntad de Dios. Esto es crucificar mi carne, o es acceder a hacer lo que Dios me manda en su palabra. Por ejemplo, cuando el Señor me manda a amar a mis enemigos, a mí me cuesta, no sé usted, amar a mis enemigos. O dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y cuando me pasa algo malo, no me sale espontáneamente dar gracias a Dios. Lo tengo que hacer en fe. Y es ahí donde la palabra de Dios penetra hasta mi espíritu, porque la obedezco. No porque la tengo acá, porque la tengo acá, en mi vida, en mi corazón. ¿Entienden la diferencia? Y ahí Dios se glorifica no solo en una palabra que está acá, sino que llegó acá y yo la obedezco. Entonces Dios realmente abre esto, y sabe cuando lo abre Dios esto, empieza a aparecer fuego en tu alma y en tu cuerpo. Es el fuego purificador del Señor. ¿Se acuerdan lo que decía? Toda la casa de Dios tiene que estar santificada. Y yo creo que Dios nos quiere santificar completamente. Dice, lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 5, ¿no es cierto? Nuevamente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no hay nada que lo contamine. Y yo creo que eso incluye, no estoy haciendo acá una, digamos así, un dogma o un credo, pero yo pienso, en mi forma de pensar, yo creo que esto afecta hasta mi cuerpo físico. Y el Señor purifica hasta áreas de nuestro cuerpo que antes estaban enfermas por el poder purificador de su Espíritu Santo. Porque eso es lo que significa el fuego. Ok.